Hola, buenos días. Pues antes de comenzar, quiero agradecer a la Sociedad eh, Occidental del Colegio de Médicos de Rehabilitación de Jalisco por la invitación para este workshop del día de hoy de sonografía musculoesquelética para médicos rehabilitadores. Mi nombre es Isabela Núñez, soy médico rehabilitadora con la subespecialidad en rehabilitación musculoesquelética y deportiva. Para el día de hoy les traigo las características ecográficas normales de las estructuras fundamentales que evaluamos en nuestra consulta. Antes de comenzar, pues no presento ningún conflicto de interés para dictar esta conferencia. Y en los siguientes minutos vamos básicamente a conocer las características ecográficas de las estructuras musculoesqueléticas fundamentales que evaluamos en nuestra consulta, que van a ser básicamente el tendón, el músculo, el nervio, el ligamento, la bursa, la articulación y el hueso. Comenzando entonces con el tendón, sabemos que el tendón es la principal estructura de transición entre el músculo y el hueso. Su función básicamente es transmitir los cambios de longitud generados por el músculo al hueso y por lo tanto van a favorecer el movimiento. Estos poseen una importante resistencia a la tracción. Están constituidos básicamente por moléculas de tropocolágeno que se juntan para formar las fibrillas. Estas se van a juntar entonces en fibras que están bordeadas por el endotendón, como se ve en esta imagen. En su interior hay vasos sanguíneos y linfáticos que ayudan justamente a la formación del colágeno, que va a permitir a este tendón entonces tener esta función de transmitir las fuerzas. A su vez, entonces, estos conjuntos de fibras van a formar un fascículo, como vemos aquí en la imagen, bordeados también por el endotendón. Y este grupo de fascículos, entonces, son los que van a formar finalmente el tendón y estos van a estar bordeados por otra membrana más externa denominada el epitendón. Existen dos tipos de tendones principales, ¿ok? El tendón que describimos anteriormente, que es ese grupo de fascículos bordeados por el endotendón, y tenemos otro grupo de tendones, ¿ok? Que van a contener en su interior un mesotendón a través del cual entran las arterias y las venas que van a nutrir este tendón teniendo en su interior entonces una vaina sinovial bordeados por el peritendón. Es normal que este tipo de tendones conseguir una imagen alrededor de ellos en la sonografía, como vamos a ver posteriormente, que no se considera patológica. Entonces, para comenzar con las estructuras o con las características principales de nuestros tendones, es importante saber que tenemos que evaluar a los tendones en los dos ejes, tanto en el eje longitudinal como en el eje transversal. En el eje longitudinal vamos a apreciar lo que se denomina el patrón fibrilar, que van a ser líneas hiperecoicas alternadas con líneas hipoecoicas, generalmente bastante simétricos o bastante homogéneos, ¿ok? Y en el corte transversal vamos a ver el patrón en sal y pimienta, que son pequeños conglomerados hipoecoicos alternados por conglomerados hiperecoicas de la misma forma, bastante homogéneos. Como les comenté anteriormente, existen otros tendones que van a estar bordeados o rodeados de ese mesotendón y el peritendón, ¿ok? Y en estos casos, estos son tendones que generalmente se ejerce mucha fuerza o mucho movimiento a través de ellos y por lo tanto necesitan esta estructura para poder deslizarse. En estos casos es normal encontrar alrededor de ellos una pequeña imagen anecoica que no se considera patológica. Es importante también que para poder descartar patología en estos tendones debemos compararlos con otros tendones similares o con el mismo tendón del lado contralateral para entonces hacer el diagnóstico diferencial. En este caso tenemos un tendón de los flexores de los dedos de las manos, ¿ok? A nivel de la articulación metacarpofalángica y en el corte transversal entonces vamos a ver esa pequeña imagen anecoica. Siguiendo entonces con nuestras estructuras, vamos a ver a continuación lo que es el músculo, ¿ok?
sabemos que la unidad funcional del músculo se va a denominar sarcómera y esta sarcómera va a estar formado por miofilamentos constituidos por actina y miosina. Las sarcómeras se van a unir, ¿ok? O se van a juntar en las fibras musculares, ¿ok? Que van a estar rodeados entonces por una capa denominado endomisio, que a su vez entonces van a formar diferentes fibras formando los fascículos y estos van a estar bordeados por el perimisio. A través de estos fascículos hay abundantes vasos y tejidos conectivos. Todo este grupo de fascículos, bordeados por el perimisio, van a tener o van a estar bordeados por el epimicio o por la fascia y es la que va a constituir o la que va a dar características muy particulares a los músculos en la sonografía musculoesquelética. También en sonografía debemos evaluar los músculos tanto en el eje longitudinal como en el eje transversal y es importante ajustar bien nuestros parámetros de profundidad y de foco dependiendo de la profundidad que tienen nuestros músculos o qué tanta capa de grasa puede tener el músculo por encima antes de poder evidenciar esta imagen. Entonces, en el corte longitudinal, el músculo se va a visualizar con un fondo hipoecoico, ¿ok? Formado por las fibras musculares que son ricas en agua, con abundantes líneas hiperecoicas, ¿ok? Formados por los tabiques fibroadiposos. En el eje longitudinal, estas fibras se van a colocar paralelas y generalmente van a llegar hacia la fascia, formando esta imagen denominada en pluma de ave. En el eje transversal se va a evidenciar un fondo hipoecoico con pequeñas líneas hiperecoicas de diferentes tamaños que generalmente están divididas o distribuidas de forma desordenada y de distintos tamaños, denominado entonces patrón de cielo estrellado. Las fascias generalmente se visualizan como una imagen hiperecoica. A través de ella o separando cada una de ellas hay abundante tejido conectivo evidenciado como una línea hipoecoica. Siguiendo, entonces, nuestra siguiente estructura, vamos a evaluar el nervio, ¿ok? Las fibras nerviosas están formadas por axones y sus vainas de mielina que van a estar bordeadas por el endoneuro. Estas se van a agrupar igualmente en fascículos bordeados por el perineuro y distintos fascículos se van a agrupar para formar el nervio que va a estar rodeado entonces por el epineuro. Los nervios generalmente son difíciles o no son tan fáciles de ubicar, ¿ok? No tienen unos bordes específicamente definidos porque su configuración se parece mucho al tejido conectivo que lo circula. Generalmente es mejor evaluarlos en cortes transversales que longitudinales y en estos cortes transversales los vamos a evidenciar como se evidencia este nervio ciático a través del nervio piramidal con un patrón denominado patrón en mora, que se van a evidenciar círculos hipoecoicos que corresponden a los fascículos bordeados por imágenes hiperecoicas correspondientes al perineuro. Siguiendo entonces, tenemos la estructura de los ligamentos. Sabemos que los ligamentos básicamente van a unir dos superficies óseas, por eso es importante ubicarlos de esta manera. Van a poseer un patrón fibrilar similar al de los tendones, pero menos brillante y ordenados, y lo ideal es evaluarlos en su eje longitudinal. Aquí tenemos un ejemplo del ligamento peroneo astragalino anterior. En la siguiente imagen vamos a tener un ejemplo del ligamento coracoacromial en su eje longitudinal. Siguiendo entonces tenemos las bursas, ¿ok? Que son sacos con fluido viscoso en su interior rodeados por una membrana sinovial y básicamente ellos, su función va a ser proteger a los huesos, tendones y músculos de la fricción producida por el movimiento. Normalmente ellos no van a ser visibles en el estudio ecográfico o deben tener muy poco líquido en su interior, viéndose como una pequeña imagen anecoica, como vamos a ver más adelante.
Y es importante que si evidenciamos un aumento de volumen en una de nuestras bursas, debemos hacer el estudio del lado contralateral para poder descartar patología o no. Y evidentemente siempre es importante correlacionarlo con los datos clínicos que tenemos. Para poder hacer diagnóstico diferencial, como generalmente son imágenes anecoicas, podemos colocar también el ecodoppler a ver si tenemos un efecto de ecodoppler positivo o no para diferenciarlo de vasos sanguíneos. Aquí tenemos una imagen, ¿ok? De una bursa subdeltoidea por encima de un tendón del supraespinoso en un paciente con un síndrome de pinzamiento subacromial. Siguiendo entonces, tenemos las estructuras articulares, ¿ok? Sabemos que nuestra articulación va a tener un cartílago hialino que va a favorecer su movimiento y esta va a estar tapizada por una capa fibrosa con un sinovial en su interior que produce básicamente el líquido articular. El cartílago se va a ver como vemos en esta imagen correspondiente a la tróclea o en esta imagen correspondiente a la articulación radiohumeral, ¿ok? El cartílago se va a ver entonces como una línea anecoica, puede ser irregular, ¿ok? Pero va a estar bien definida. Por debajo de esto vamos a tener el hueso subcondral correspondiente a una línea hiperecoica. Aquí les traigo esta imagen, ¿ok? Porque en muchas oportunidades o en algunas articulaciones podemos ver estructuras internas, ¿ok? Como van a ser los meniscos o las almohadillas grasas que también podemos evidenciar. Aquí en esta imagen tenemos un paciente con una lesión del menisco interno en la imagen inferior y esta es el lado contralateral donde no evidenciamos patología en la misma estructura. Generalmente estas estructuras internas articulares solemos verlas como unas imágenes hiperecoicas homogéneas en ausencia de patología. Es importante saber que estas estructuras articulares internas no las vamos a evidenciar completamente, por lo tanto la ecografía no es el gol estándar para evaluarlas. En caso de sospecha, tenemos que complementar con una resonancia magnética. Aquí tenemos otro ejemplo de otra articulación. Tenemos el cartílago sobre la cabeza humeral. Este es en un lado sano, ¿ok? Así debería verse. Este es el mismo paciente que tiene diagnóstico de un hombro congelado y evidenciamos que hay ausencia de este cartílago. Los tendones por encima del mismo no pueden ser evaluados de forma correcta y aquí también tenemos una atrofia importante de las fibras posteriores del deltoides con infiltración grasa de esta estructura. Pues finalmente, para terminar, vamos a evaluar lo que es el hueso, ¿ok? En sonografía musculoesquelética, pues el hueso se va a evidenciar como una superficie hiperecoica brillante que no va a permitir el paso de la luz por debajo de esta, por lo tanto va a dar un defecto o una imagen correspondiente a una sombra acústica posterior y no podemos evaluar las estructuras que están por debajo de ellas, ¿ok? Pueden existir irregularidades en los huesos correspondientes a la entrada de la arteria nutricia y a núcleos de crecimiento en los niños y adolescentes que no debemos confundir con fracturas. En el caso de sospechar una lesión ósea, debemos siempre complementar con radiografía y tomografía en el caso de ser necesario. Para concluir, entonces, es importante conocer las estructuras normales de los tejidos para reconocer lo que son las estructuras lesionadas. La sonografía musculoesquelética es una extensión del examen físico para nosotros los médicos rehabilitadores y siempre deben ir de la mano. Y en caso de sospecha de una lesión, debemos realizar el estudio en el lado contralateral para poder confirmar la misma. Pues nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por su atención el día de hoy.